Mira estas imágenes. Parece una escena de una película de terror o un apocalipsis zombie, pero no es ficción. Es una calle real en Estados Unidos, hoy mismo. Cientos de miles de personas vagan por las ciudades, perdidas, adictas, muriendo en las aceras. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Es culpa de los cárteles de México? ¿De los traficantes callejeros? No. Esta crisis no empezó en un callejón oscuro. Empezó en una sala de juntas de lujo, con hombres en trajes de $5,000. Empezó con una familia, los Sackler, y con una sola pastilla que prometía quitar el dolor, pero que terminó quitándolo todo. Bienvenidos a Tricofobia. Hoy conoceremos a los mayores narcotraficantes de la historia, y eran legales. Durante décadas, el apellido Sackler fue sinónimo de generosidad. Estaba grabado en las paredes de la Universidad de Harvard, en el Museo del Louvre en París y en el Met de Nueva York. Eran la realeza de la medicina, dueños de una farmacéutica privada llamada Purdue Pharma. Arthur Sackler, el mayor, fue un genio del marketing médico. Él inventó la idea de que para vender medicinas no tienes que convencer al paciente, tienes que sobornar al médico. Pero fue en los años 90 cuando sus herederos, buscando una mina de oro, decidieron entrar en el negocio del dolor. En 1995, Purdue Pharma lanzó el OxyContin. El ingrediente activo es la oxicodona. Básicamente es un primo químico de la heroína. Es un opioide potentísimo. Hasta ese momento, los doctores solo daban opioides fuertes a pacientes terminales de cáncer que estaban muriendo, porque sabían que eran extremadamente adictivos. Pero los Sackler querían vender miles de millones. No podían vender solo a pacientes de cáncer, así que inventaron una mentira tecnológica. Crearon una capa protectora alrededor de la pastilla que la hacía de liberación prolongada. Dijeron que gracias a esa capa, la droga entraba despacio en la sangre y no causaba adicción. Lanzaron la campaña de marketing más agresiva de la historia farmacéutica. Contrataron a miles de representantes de ventas. Su objetivo no eran los grandes hospitales, sino los médicos rurales, dentistas y médicos de familia en pueblos mineros y pobres. Les dijeron una mentira estadística. Estudios muestran que la adicción ocurre en menos del 1% de los pacientes. Era falso. Ese estudio era una carta de 5 frases escrita en 1980 que no probaba nada, pero Purdue lo usó como si fuera la Biblia. Regalaron viajes, cenas de lujo, peluches y sombreros promocionales a los doctores que más recetaban. Convencieron al sistema médico de que el dolor era el 5º signo vital, y dejar a alguien con dolor era inhumano. La solución para un dolor de muelas, de espalda o una lesión deportiva era OxyContin. El plan funcionó demasiado bien. Las ventas se dispararon de 40 millones a 1,000 millones de dólares en pocos años. Pero en los pueblos algo oscuro estaba pasando. La gente descubrió rápido que la capa protectora era una broma. Si chupabas la pastilla o la aplastabas, rompías el mecanismo de liberación prolongada. De repente tenías acceso a una dosis masiva de heroína pura lista para esnifar o inyectar. Los pacientes legítimos, obreros, amas de casa y estudiantes se volvieron adictos en semanas. Cuando se les acababan las recetas, sufrían un síndrome de abstinencia brutal. El dolor de huesos, los vómitos, la desesperación, harían cualquier cosa por otra pastilla. Purdue empezó a recibir reportes de que su droga segura estaba siendo vendida en las calles y machacada por adolescentes. ¿Qué hizo Richard Sackler, el presidente de la compañía? En correos internos filtrados años después, se reveló su crueldad. Dijo: tenemos que martillear a los abusadores de todas las formas posibles. Ellos son los culpables y el problema son criminales ricuerdos. Su estrategia fue culpar a la víctima.
Decían que su pastilla era perfecta y que si alguien se volvía adicto era porque esa persona ya era un vicioso de antes. Mientras tanto, seguían presionando a los médicos para que aumentaran las dosis. De 10 miligramos pasaron a vender pastillas de 80 miligramos y hasta 160 miligramos, bombas atómicas de placer químico. Aquí es donde la crisis se convirtió en tragedia nacional. Cuando el gobierno finalmente empezó a controlar las recetas años después, millones de personas ya eran adictas. De repente no podían conseguir Oxycontin legal, o era muy caro en el mercado negro, $80. ¿Qué hicieron? Buscaron un sustituto barato. Y los cárteles de la droga estaban listos. La heroína mexicana costaba $10. Oxycontin fue la puerta de entrada que convirtió a abuelas y estudiantes de honor en inyectores de heroína. Y luego llegó el fentanilo, aún más mortal. Todo empezó con una receta médica. La crisis de los opioides ha matado a más de 500,000 americanos, más que la Segunda Guerra Mundial y Vietnam. Finalmente, la justicia fue a por los Sackler. En 2020, Purdue Pharma se declaró culpable de cargos criminales y la empresa se disolvió. ¿Pero y la familia? Los Sackler usaron una maniobra legal maestra. Sacaron más de $10,000 millones de la empresa antes de la quiebra y los escondieron en cuentas offshore. Aceptaron pagar una multa, $6,000 millones, a cambio de inmunidad civil total. Ningún Sackler ha pasado un solo día en la cárcel. Siguen siendo una de las familias más ricas del mundo, aunque ahora su nombre ha sido arrancado de los museos que compraron con dinero de sangre. La historia de Oxycontin es la prueba definitiva de que un hombre con un maletín puede hacer más daño que 1000 hombres con pistolas. Crearon una plaga moderna por pura codicia. Engañaron a la ciencia, corrompieron a los médicos y culparon a los muertos. Hoy el imperio Sackler ha caído, pero los zombies que crearon siguen caminando por las calles. ¿Crees que es justo que los dueños de Purdue Pharma sigan libres en sus mansiones? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a Traicofobia, porque aquí leemos la letra pequeña que te puede matar.